Aviación de combate. TBF Avenger. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tranquilas aguas del Océano Pacífico se transformaron en un encarnizado campo de batalla. Los enormes destructores y acorazados desplegaban una gran potencia de ataque. En el aire, el cielo se iluminaba con las batallas aéreas más feroces de la guerra. Desde el principio, los japoneses gozaron de superioridad aérea, pero llegó una nueva generación de mortíferos aviones aliados que contribuyó a cambiar el curso de la Guerra del Pacífico. De esas nuevas máquinas bélicas, una de las más temibles fue un bombardero torpedero con base en portaaviones fabricado en Estados Unidos. Construido para vengar a la flota americana destruida en Pearl Harbor, el avión recibió el nombre de Avenger, Vengador. Su bodega de bombas llevaba un torpedo para destruir barcos enemigos o 4 bombas de 225 kilos para destruir objetivos en tierra y mar. Un trío de ametralladoras de 50 milímetros mantenía a raya a los cazas enemigos. El Avenger hizo su trágico debut en el Pacífico en la batalla de Midway, en junio de 1942. De los 6 aviones que entraron en batalla, solo regresó uno. Pero, contra todo pronóstico, acabó triunfando en su función como principal bombardero de la Armada durante la guerra y se convirtió en una estrella tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Desempeñó una función clave en las Islas Salomón y en Guadalcanal, y en todas las feroces batallas disputadas en el mar de Filipinas y en el Golfo de Leyte. Cuando las tropas aliadas luchaban por llegar hasta el suelo patrio japonés, el Avenger tomó parte en el hundimiento de los acorazados mayores del mundo, el Musashi y el Yamato. También derribaron 98 aviones en combate aéreo y hundieron 31 submarinos alemanes en el Atlántico. Más de 1000 valientes pilotos tripularon este robusto avión en combate. Tras abrirse paso entre los cazas enemigos, los pilotos y la tripulación de los Avenger soltaban su carga mortífera a poca velocidad y baja altura, una táctica que les garantizaba fuertes ataques de artillería antiaérea. Con solo 2 aviones de acompañamiento como defensa, el piloto de Avenger, Bill Fairtag, atacó un crucero japonés flanqueado por un destructor. Atacamos en oleada y todos los cañones de aquel acorazado nos estaban disparando. Vimos unas 1000 bolas anaranjadas que se dirigían a nosotros. Me dio la impresión de estar volando entre ellas, pero no sufrimos ningún impacto. Fairtag salió ileso de la guerra, pero no todos los pilotos de los Avenger tuvieron tanta suerte. Haciendo una pasada contra una torre de comunicación japonesa, el joven piloto estadounidense de un Avenger resultó tocado y se vio obligado a saltar del aparato a las aguas del océano. Estas imágenes muestran a ese piloto, George Herbert Walker Bush, mientras lo rescata un submarino norteamericano, 45 años antes de que se convirtiese en presidente de los Estados Unidos. Para todos los pilotos de los Avenger, el Pacífico fue un lugar peligroso. Pero el Avenger era también capaz de asestar tremendos castigos. Los incansables ataques del avión con bombas y torpedos hicieron mella en el arsenal japonés y aseguraron al Avenger un lugar en la historia como uno de los aviones más mortíferos del mundo. Historia.
En 1939, estando Europa en guerra, quedó de manifiesto que los aviones del arsenal de Estados Unidos eran inferiores al de los alemanes y japoneses, y algunos incluso estaban obsoletos. La Armada norteamericana empezó a buscar un nuevo bombardero torpedero dotado de mayor velocidad, capacidad de carga, autonomía, mejores dotes de ataque y más resistencia a los desperfectos en batalla. Además, debía contar con una torreta de artillería en la popa. Dos empresas, la Charles Vought y la Grumman, respondieron a la petición de la Armada. El Grumman XT-BF-1 resultó más rápido, ligero y mejor armado, y con mayor capacidad de carga que el diseño presentado por Charles Vought. En abril de 1940, la Armada le encargó a la empresa Grumman la construcción de dos prototipos de bombardero torpedero. La Armada estaba impaciente por sustituir al Devastator lo antes posible y encargó 285 aviones TBF-1 en diciembre, más de 7 meses antes del primer vuelo de prueba del prototipo. Al igual que el Devastator, el TBF estaba tripulado por 3 hombres: el piloto, el artillero de popa y el bombardero. El nuevo avión volaba casi 113 kilómetros por hora más rápido que el Devastator y transportaba mayor carga de bombas con casi el doble de autonomía. El 7 de diciembre de 1941, 360 aviones japoneses, salidos de 6 portaaviones, atacaron la base naval americana de Pearl Harbor. De los 8 acorazados allí anclados, 5 resultaron hundidos, 1 sufrió graves desperfectos y los otros impactos diversos. 2 destructores también resultaron tocados, 140 aviones quedaron destruidos y otros 80 dañados. Pero la mayor pérdida fueron los 2.300 norteamericanos que yacían muertos bajo las espesas columnas de humo del bombardeo. El primero de los nuevos bombarderos torpederos salió de fábrica el 3 de enero de 1942 y recibió el nombre de Avenger, Vengador. La entrada de Estados Unidos en la guerra marcó el inicio de un gran cambio en Grumman, que se transformó de pequeña compañía con 1.000 empleados en un gigante contratista de defensa con 25.000. Pero aunque trabajaba a toda prisa en su nuevo bombardero torpedero, surgió un problema logístico. Grumman estaba desbordada. La compañía llevaba trabajando en un sucesor de su caza F-4F Wildcat desde la primavera de 1941. El prototipo de F-6F Hellcat estuvo listo en el verano de 1942 y en 1943 el avión monoplaza se había convertido en uno de los más importantes de la guerra. Aunque la fábrica crecía a pasos agigantados, no podía cubrir la demanda de producción del caza Hellcat y el bombardero torpedero Avenger al mismo tiempo. Entonces recibió ayuda de un gigante de la industria automovilística, al que el gobierno federal le había ordenado que cesara la producción de automóviles en 1941. Granma llevaba 2 años fabricando el Avenger y terminó el diseño del F-6F Hellcat. Se comprometió a fabricar el Hellcat, además de otros aviones, y no podía mantener el ritmo de montaje de los Wildcat y Avenger. Así que General Motors le ofreció 5 de sus fábricas de la costa este para poner al día la producción del Avenger y el Wildcat. La compañía resultante se denominó Eastern Aircraft Company. La producción de General Motors empezó con lentitud en 1943, pero a finales de año ya superaba el ritmo de Grumman, que pronto cedió totalmente la fabricación de los Avenger para centrarse en la de los Hellcat. El Avenger era prácticamente idéntico al avión construido por Grumman. Al final de la guerra, en 1945, Grumman y General Motors habían fabricado casi 10.000 de estos bombarderos torpederos.
Diseño. El nuevo bombardero torpedero pedido por la Armada de Estados Unidos acabó diseñado por una compañía llamada Grumman. El grande y potente motor radial Wright de 1700 caballos encajaba perfectamente en el fuselaje de forma abombada. Este lleva un motor Wright R2600, que es un motor radial de 42.600 centímetros cúbicos, con 14 cilindros en doble estrella. Desarrolla unos 1.900 caballos al nivel del mar en el despegue, o sea que es un aparato muy potente para un avión monomotor. Para acomodar a los 3 tripulantes necesarios para lanzar la enorme carga de artillería, se ampliaron las alas y el fuselaje. Los de la Armada estadounidense llevaban 3 tripulantes: piloto, artillero de torreta y operador de radio, que luego ejerció de bombardero cuando el avión fue planeador bombardero. Los británicos también usaron Avengers. En la Royal Navy los apodaban Sábalo. A veces iban tripulados por 4 hombres: el piloto, el artillero de torreta, el operador de radio y otro hombre que denominaban observador. En esta zona de ahí colocaban un cubo y el observador iba ahí sentado. En los de la Armada estadounidense, ese lugar lo ocupaba el piloto automático, no había asiento. Ese lugar iba vacío. Desde el principio, el Avenger se diseñó con alas plegables, esenciales para su transporte en portaaviones. Grumman creó un mecanismo extraordinario de plegado, tanto para el Avenger como para el Hellcat, que permitía doblar las alas contra el fuselaje y ahorrar el máximo espacio posible. Sus grandes alas eran características de Grumman. Hacían que los aviones fuesen de más fácil manejo y resultaban esenciales para un avión manejado en los aterrizajes y despegues por pilotos con distintos grados de pericia. Al acoplar las alas en la parte media del fuselaje, Grumman pudo dotarlo de una gran bodega interna capaz de albergar un torpedo de 900 kilos, 4 bombas de 225 kilos o un tanque adicional de combustible. El artillero podía controlar una ametralladora trasera Browning de calibre 30 integrada en el vientre del Avenger, o controlar el avión para bombardeo a media altura gracias a la mira Norden de bombardeo. El piloto contaba con una ametralladora frontal de calibre 30 que disparaba a través de la hélice. Tal como lo había pedido la Armada, el avión llevaba una torreta móvil para el artillero de cola, equipada con una ametralladora de calibre 50. A ese avión solían atacarlo por detrás. Así que la torreta trasera, con la metralleta de calibre 50, era su principal medio de defensa. Se trata de una torreta de control eléctrico que se sirve de un motor Amplidyne para girar la torreta horizontalmente y para controlar su elevación. Dentro lleva un interruptor, que en realidad es uno de los primeros ordenadores que se hayan usado. Sirve para impedir que el artillero, concentrado en derribar al enemigo, dispare contra la zona de cola de su avión. Por encima de todo, el Avenger era un avión robusto. Diseñado para aguantar los desperfectos en batalla y continuar volando, llegaría a ser muy querido por los que lo tripularon en los años venideros. Se trata de aviones muy fuertes, muy robustos. El piloto está protegido por el motor de un ataque frontal. El motor desviaría cualquier bala que viniese de frente. El cuerpo principal y las subestructuras que rodean las alas protegen al piloto de los disparos procedentes de abajo. Lleva blindaje a lo largo del asiento trasero de la cabina, de la popa de la cabina tras el asiento, que protege al piloto de los impactos de atrás. Así que el piloto del Avenger iba muy bien protegido de los ataques de artillería por todas partes. Además, era un avión muy robusto, mucho. Incluso podía aterrizar en pleno océano con muchas posibilidades de supervivencia tras el aterrizaje forzoso.
Aunque Grumman se ajustó a las características del torpedero bombardero pedido por la Armada, la tarea no fue nada fácil y la deseada funcionalidad del avión llevó a un diseño más bien feo, y los pilotos acabarían apodándolo el Pavo. Antes de que los aviones llegasen a Midway en 1942, se les dijo a los soldados que se parecía a un F-4F preñado. El prototipo voló el 7 de agosto de 1941 y las primeras unidades del TBF se incorporaron a los escuadrones operativos en enero del 42. Características. La primera hornada de bombarderos torpederos Avenger se acabó el 3 de enero de 1942. El avión medía 5 metros de altura, 12 de longitud y 16 de envergadura. El aparato tenía un peso máximo que rondaba los 7.250 kilos cargado por completo. Estaba impulsado por un motor de 1.700 caballos Wright R2600. Podía alcanzar una velocidad máxima de 447 km por hora a 3.658 metros, con una velocidad de crucero de 213 km hora y un ritmo de ascenso de 436 metros por minuto. Iba armado con 3 ametralladoras Browning de calibre 50, una de ellas manual en una torreta dorsal móvil. Una bodega dentro del fuselaje llevaba un torpedo de 53 centímetros Mark XIII, un total de 900 kilos de bombas de varios tipos o 4 cargas de profundidad para ataque antisubmarino. El Avenger poseía un techo operativo de 7.132 metros, una autonomía de 1.955 kilómetros cargado por completo y una capacidad interna de combustible de 1.268 litros. Apodado Pavo, Patán, Animal Preñado y Sábalo, casi 10.000 Avengers sirvieron a los aliados entre 1942 y el fin de la guerra. Midway. El 4 de junio de 1942, menos de un año después del primer vuelo del prototipo, el Avenger se dirigió a su primera acción de combate en la crucial batalla de Midway. Ningún piloto de los Avenger tenía experiencia de combate, y solo unos cuantos habían volado sobre el océano sin tierra a la vista. Pero los nuevos Avenger y sus tripulantes se hicieron rumbo a Midway con grandes esperanzas. La batalla de Midway fue uno de los mayores ataques de los japoneses desde Pearl Harbor. Para Estados Unidos fue una batalla que tenían que ganar, aun a riesgo de perder una base terrestre a poca distancia de Hawái. Seis Avengers se incorporaron al escuadrón de torpedos 8, integrado principalmente por obsoletos Douglas Devastator. El que Estados Unidos contaba que fuese un debut impresionante, pronto se convirtió en una pesadilla. Los Avenger alcanzaron la flota japonesa a las 7:10 de la mañana. Soltaron sus bombas a la altura ordenada e iniciaron el regreso a los portaaviones. De inmediato, los Zero japoneses rodearon a los vulnerables torpederos. 2 Avenger resultaron destruidos en el primer ataque, seguidos de 3 más. El sexto resultó gravemente dañado y le costó llegar a la isla de Midway.
El personal de cubierta del portaaviones Hornet esperó el regreso de los 6 Avenger y los 15 Devastator, que habían partido hacia el combate. Ninguno de ellos regresó. En un día de lucha, el Escuadrón 8 había perdido 20 aviones y 44 hombres. Pero surgió un leve rayo de esperanza durante un día catastrófico. La actuación de los Avenger en Midway había surtido efecto. Como el ejército japonés atacaba a media altura, entonces surgió la oportunidad para el héroe de la batalla, el Douglas SBD Dauntless de vuelo a gran altura. Concentrados los cazas y la artillería japoneses en los bombarderos torpederos, los Dauntless atacaban desde gran altura en picado. Con el clásico ataque en picado desde gran altura, los Dauntless acabaron hundiendo 4 portaaviones japoneses. Al acabar el día, Estados Unidos resultó vencedor en Midway y la guerra en el Pacífico había llegado a un punto crucial. Pero este triunfo no sirvió para aumentar la confianza de la Armada en el potencial del Avenger y la táctica de ataque con torpederos. No obstante, el Avenger siguió demostrando sus dotes combatiendo con valor en todas las batallas de portaaviones del resto de la contienda. Los pilotos. Bill Fairtag era un joven de 22 años cuando empezó a volar en los Avenger en enero de 1944. Hoy ha venido para recibir un homenaje en el espectáculo aéreo Wings over Frederick, en Maryland. Con él ha venido su nieto, el fotógrafo Michael. Tras localizar un Avenger aparcado, Bill pasa unos minutos hablándole a Michael sobre el avión y le cuenta anécdotas sobre la guerra. Bill empezó su carrera en la Armada pilotando aviones de reconocimiento antes de dar el salto a la cabina de mando del Avenger. Me sentía como pilotando en autobús de línea, era enorme, comparado con los que había pilotado. Pero cuando despegas, vuela como cualquier otro avión. Acabas integrándote con el aparato. Pasa a formar parte de ti. Hubo momentos en combate en los que piloté ese avión, igual que si volase en un Hellcat, un F-6F. Podía hacer cualquier cosa. Bill se incorporó a la lucha del Pacífico como parte del Escuadrón de Torpederos 44. Esta foto se hizo unos días después de los ataques a Formosa. Fue cuando mataron a nuestro capitán en un ataque contra la base naval de Toshi, en Formosa. En un lapso de 30 días, casi 2/3 del personal de vuelo del Escuadrón de Torpederos 44 resultó muerto. Me costó unos 35 años poder hablar de ello. Cuando me preguntaban por aquello, me echaba a temblar. No podía evitarlo. Me temblaban las manos. No era capaz de revivirlo. Tuvieron que pasar 35 años o más para que pudiese hablar de aquello sin emocionarme. Por eso hoy puedo hacerlo. Ocurrió hace mucho tiempo, pero sigo teniéndolo en la mente. Lo tengo grabado a fuego aquí. Jamás lo olvidaré. Michael empieza ahora a conocer las vivencias sobre la participación de su abuelo durante la guerra.
Sobre todo cuando me cuenta episodios y detalles de lo que vivió, me doy cuenta de que no solo tengo suerte de tener un abuelo con un legado así, que vivió experiencias semejantes que me puede transmitir, sino que también el que yo exista es gracias a que él sobrevivió a todo aquello, ya que muchos no lo lograron. Me sirve, me hace valorar el sacrificio que hizo y el de tantas otras personas. Me hace sentir un enorme respeto por él. Es algo que de verdad le agradezco. Pero Bill piensa en su experiencia con filosofía. Me concedieron la Cruz al Mérito en Combate por mis acciones contra la flota japonesa, pero no soy un héroe, soy un superviviente. La guerra en el Pacífico. Los recién llegados Avenger sustituyeron de inmediato a los obsoletos Devastator a bordo de los portaaviones norteamericanos. Y desde los ataques contra Guadalcanal en agosto del 42 hasta el fin de la guerra en el Pacífico, los Avenger fueron los únicos torpederos con base en portaaviones norteamericanos. Era un avión versátil, capaz de efectuar múltiples misiones, entre ellas la de bombardero-torpedero, bombardero-planeador, avión de reconocimiento, sembrador de minas y patrullero. El Avenger resultó muy eficaz como bombardero planeador. Podía transportar un total de unos 900 kilos de bombas de cualquier tipo. Por ejemplo, podía con 4 bombas de 225 kilos o un torpedo. Era muy eficaz para ofrecer apoyo terrestre con bombas de 225 kilos, pero podía llevar el mismo peso de otro tipo de bombas. Los escuadrones de Avenger consiguieron su mayor victoria de la guerra a finales de 1942. Las noches del 12 y 13 de noviembre, los barcos de superficie americanos y japoneses se enfrentaron unos a otros en la gran batalla de Guadalcanal. Los Avenger, que despegaron del aeródromo de Henderson y el portaaviones Enterprise, atacaron a un acorazado de 37.000 toneladas, oleada tras oleada, alcanzándolo con numerosos torpedos. Al atardecer, el acorazado estaba condenado. Los Avenger habían asestado su primer golpe mortal de la guerra. En 1943, las victorias aliadas en Guadalcanal y Nueva Guinea dejaron patente que los norteamericanos llevaban la batuta. Y los Avenger fueron parte importante de la campaña americana de isla en isla en el Pacífico Sur. El plan constaba de 2 objetivos primordiales. Primero, los americanos necesitaban asegurar las vías de comunicación y suministro desde Australia para conseguir un mayor avance hacia Japón. Segundo, necesitaban establecer bases aéreas en las islas reconquistadas desde las que la aviación aliada podría lanzar ataques contra los bastiones enemigos y después contra el propio Japón. La función de los Avenger en la campaña de Guadalcanal fue dar apoyo aéreo cercano a los marines que llegaban a las playas de las islas. El avión estaba bien dotado para la tarea de destruir tropas e instalaciones enemigas desplegadas en las cabezas de playa. Solían ir en hilera. Y en la cola del Avenger hay un aparato denominado intervalómetro, que llevaban todos los aviones de aquella época. Solo había que introducirle la velocidad de vuelo, número de bombas que iban a lanzarse y al activarlo iba soltando bombas a intervalos fijos. Los proyectiles disparados por los acorazados cercanos a la costa también destruían las cabezas de playa y preparaban el terreno para las tropas de infantería. Cuando los hombres llegaban a la orilla, presenciaban de primera mano la destrucción causada por los incesantes bombardeos de los Avenger. Más de 600 estadounidenses cayeron muertos en las campañas de las Islas Marshall, mientras que las bajas japonesas llegaron a las 9.000.
Esas primeras batallas pronto dejaron ver los puntos fuertes y débiles del Avenger. Estaba en desventaja al enfrentarse a los aviones japoneses, pero eso no era algo inesperado, ya que el bombardero torpedero se había creado para lanzar munición a poca velocidad y baja altura. Lo sorprendente fue que los torpedos usados por la Armada norteamericana en los 2 primeros años de la guerra dieron bastantes problemas. Los torpedos Mark XIII eran frágiles y había que lanzarlos desde poca altura y a menos de 209 kilómetros por hora. A veces no llegaban a estallar cuando impactaban y en otras ocasiones explotaban antes de tiempo. Cualquier problema que pueda surgir con un torpedo lo experimentaron los pilotos de los Avenger, y en todas las secciones de la Armada los submarinos tuvieron los mismos problemas. Los torpedos no estallaban o lo hacían demasiado pronto, pasaban de largo bajo los barcos que debían volar, no se soltaban de los aviones. Hubo que trabajar 2 años para limar los defectos de aquellos torpedos. Mientras lanzaba un ataque contra un crucero japonés flanqueado por un acorazado, el piloto de Avenger, Bill Fairtag, y sus pilotos acompañantes sufrieron un ataque de artillería. Vi unas 1000 bolas anaranjadas que se dirigían hacia mí. Me parecía que iba volando entre ellas, pero no sufrí ningún impacto. Traté de lanzar mi torpedo en la primera pasada, pero no se soltó. Por suerte conseguí cerrar la bodega de bombas. Maniobré y logré escapar. Sus artilleros tenían muy mala puntería y carecían de radar. No contaban con armas dirigidas por radar, por suerte. Así que ascendía, y cuando me apuntaban con la artillería, bajaba, y así fui esquivándolos. Conseguí alejarme, pero seguía teniendo un torpedo y quería hundir aquel barco. Así que efectué una nueva pasada. Uno de mis compañeros había lanzado un torpedo y había fallado. El otro avión dijo que el suyo tampoco se había soltado y me acompañaría a hacer otra pasada. Así que allá nos fuimos. Estábamos solo los dos. Puede parecer una estupidez, pero en el fragor de la batalla haces tonterías así. Si no estupidez, podemos llamarle valor. Como digo, allá nos fuimos e hice otra nueva pasada, pero el torpedo tampoco se soltó. Así que tuve que maniobrar otra vez para escapar y lo conseguí. Cuando llegué al portaaviones no querían dejarme aterrizar. Dijeron, llevas un torpedo armado en la bodega. Y yo dije, sí, pero no se va a soltar. He hecho todo lo posible para soltarlo y cuando aterrice no se soltará. Así que me dieron permiso para aterrizar y el torpedo no se soltó. Las mejoras del torpedo Mark XIII permitieron lanzamientos mucho más rápidos. Después, la carga de 180 kilos de TNT fue sustituida por 270 kilos del potente explosivo Torpex en 1943. Los defectos del Avenger eran muchísimo menores que sus puntos fuertes. Su robustez, resistencia y potente capacidad de defensa lo convertían en un enemigo temible. La feroz lucha en el Pacífico hacía que la vida fuese muy peligrosa para los tripulantes de cualquier avión. La torreta de artillería del Avenger era una posición muy peligrosa. Los japoneses siempre atacaban la torreta exterior primero, sabiendo que en cuanto ese artillero quedase neutralizado, el Avenger sería un blanco más fácil. La vuelta de los Avenger con la torreta destrozada fue una imagen común en los portaaviones del Pacífico. A menudo había funerales de campaña tras la vuelta de un avión dañado. Aquí, un Avenger destrozado aparece despojado de las piezas aprovechables antes de ser lanzado al océano en homenaje al avión y los hombres que habían sacrificado sus vidas. La vida en el portaaviones.
Durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de las batallas libradas en el Pacífico se disputaron en el mar. Los aviones que despegaban de las enormes cubiertas de los portaaviones fueron clave en esas batallas. Cuando hizo falta un nuevo torpedero con base en portaaviones, el diseño del Avenger encajó perfectamente. La mejor cualidad de este avión era que con las alas plegadas para su manejo en el portaaviones, el aparato no ganaba altura. La leyenda dice que Leroy Grumman creó este tipo de mecanismo de plegado con una goma y un clip sujetapapeles, y que cuando mostró a los militares la idea les encantó. La novedad consiste en que las alas se pliegan hacia atrás en un ángulo de 45 grados y quedan pegadas al fuselaje, así que el techo de los portaaviones no se tuvo que ampliar ni modificar. El avión recuperaba su tamaño y forma rápido, sin operaciones especiales, y cabía perfectamente en los portaaviones. Fue un recurso muy innovador, pero no solo se aplicó al Avenger, sino que primero lo tuvo el Wildcat y después del Avenger el Hellcat. Fue una innovación que reportó muchos contratos militares a Grumman. El ala plegada del Avenger se aplicó a varios modelos de avión durante la Segunda Guerra Mundial. Había varios tipos de portaaviones, los denominados de clase Jeep o rápidos, y estaban los de clase Essex, que eran muy grandes. Los de la clase Jeep, que se dedicaban a la lucha antisubmarina en el Atlántico, llevaban unos 5 o 6 Avengers e igual número de Wildcats. Los portaaviones de clase Essex llevaban 10 u 11 Avengers, más un escuadrón de cazas y a veces también un escuadrón de bombarderos en picado. El Avenger es un avión con base en portaaviones. Despegaba con el resto de su escuadrón de Hellcats o Wildcats, y sus objetivos eran casi siempre buques enemigos, portaaviones, cruceros y destructores. Volaba protegido por cazas, llegaba al objetivo, disminuía velocidad y altura, lanzaba un torpedo y se evadía, tratando de que no lo derribasen los cazas o el barco enemigo. Después volvían a la base y trataban de aterrizar, muchas veces gravemente tocados. Aterrizar con un avión de 5 toneladas en la cubierta de 18 metros de ancho de un portaaviones en pleno océano, con o sin desperfectos de combate, era una de las dificultades del piloto del Avenger. Se le acopló un dispositivo de cola hidráulico para enganchar una serie de 4 cables situados en el extremo de entrada del portaaviones. Los Avenger que regresaban a casa volaban a sotavento con el tren de aterrizaje y la barra del gancho desplegados. Para aterrizar, los pilotos recibían ayuda de la tripulación del portaaviones. El encargado de señalizar el aterrizaje usaba unas palas para guiar al avión e indicarle al piloto si iba rápido, lento, alto o bajo. Bajada la barra del gancho, el guía indicaba al piloto que apagase motores. Entonces la barra se plegaba hacia el interior del avión. La cola del aparato descendía y con suerte enganchaba un cable. Lo idóneo era que enganchasen 3 cables. Pero el avión era muy robusto, pesaba mucho y venía de efectuar un gran descenso, así que el aterrizaje solía ser bastante brusco. Ver un enorme Avenger descendiendo del cielo después de una misión triunfante daba una inyección de ánimo a los hombres destinados a bordo del portaaviones. Estos buques dieron acogida a muchos aviones que volvían destrozados de los combates aéreos. La seguridad de los tripulantes del Avenger y del portaaviones dependía de su pericia para controlar esas llegadas tan peligrosas. Muchas veces, no obstante, los aterrizajes eran meras maniobras bruscas contra la cubierta de los buques. Incluso una vez en los portaaviones, los Avenger y sus tripulantes no estaban a salvo del peligro.
Los enormes buques sufrían ataques enemigos por aire y mar, y las densas columnas de humo negro indicaban un impacto logrado. Los incendios de los bombardeos y ataques amenazaban a los aviones que estaban a bordo de los portaaviones. Los tripulantes del buque se apresuraban a paliar las consecuencias, pero las probabilidades de supervivencia de los hombres, el barco y los aviones aparcados a veces eran muy pocas. Tanto si los Avenger estaban despegando, aterrizando o simplemente aparcados a la espera de la siguiente misión, el portaaviones era un lugar peligroso. La victoria. En la primavera de 1944, los Avenger pudieron despegar de una serie de aeródromos recién construidos en islas de todo el Pacífico, lo cual les permitió acercarse cada vez más a un ataque contra Japón. En junio, la flota norteamericana centró su atención en las Marianas. Si conseguían capturar esas islas, los bombarderos B-29 podrían atacar el archipiélago de Japón. El alto mando japonés era bien consciente del plan de su oponente y proyectó una batalla decisiva para detener a las tropas aliadas. La subsiguiente batalla librada en el mar de Filipinas sería el mayor enfrentamiento aéreo celebrado entre dos destacamentos de portaaviones. Los norteamericanos apodaron a aquel enorme duelo como el Gran Tiro al Blanco de las Marianas. En el cielo sobre el mar de Filipinas, los cazas norteamericanos dominaron a sus oponentes japoneses. Tan solo en el primer día, los japoneses perdieron 156 aviones en combate. Mientras los cazas americanos se ocupaban de los aviones Cero japoneses, los aliados echaron mano de los Avenger para efectuar devastadores ataques con bombas y torpedos. Los Avenger pasaron una vez más a la acción, abriendo enormes boquetes en los buques japoneses con su arsenal explosivo. A finales de junio del 44, las Islas Marianas estaban bajo control estadounidense. Japón ya estaba al alcance de los aviones aliados. Aunque más de 1000 pilotos se pusieron a los mandos de los Avenger, hay uno en concreto que nos resulta bien conocido. El piloto de Avenger más famoso de todos los tiempos fue el 40º presidente de Estados Unidos, George Bush padre, que cuando se enroló en la Armada en 1942 era el aviador naval más joven de la época. El 2 de septiembre de 1944, tras despegar de un portaaviones para efectuar una misión de bombardeo contra una estación de radio japonesa, el Avenger de Bush sufrió graves daños por la artillería enemiga. Pese a llevar el motor incendiado, continuó en picado para efectuar un ataque directo antes de verse forzado a saltar al océano. Mientras Bush flotaba en el agua en un bote hinchable, el piloto de un Hellcat interceptó a un barco japonés que había ido a capturarlo. Tras pasar casi 3 horas en el mar, a Bush lo rescató el submarino estadounidense Finback. A continuación, el submarino rescató a otros 5 pilotos que junto con Bush permanecieron a bordo del Finback, mientras este siguió con sus operaciones durante las 3 semanas siguientes. A Bush se le dio la opción de regresar a casa después del ataque, en el que perdieron la vida sus otros 2 tripulantes, pero prefirió volver con su escuadrón y seguir volando en misiones de combate. A finales del 44, los territorios controlados por los japoneses se reducían a unos cuantos bastiones. Las aguas de la costa de Filipinas se convirtieron entonces en escenario de la mayor batalla naval de la contienda, cuando los japoneses trataron desesperadamente de repeler la invasión americana de Leyte.
Los Avenger y el resto de las fuerzas aliadas consiguieron tal supremacía en la batalla que la flota japonesa casi quedó aniquilada. Los portaaviones americanos asestaron entonces el golpe definitivo cuando se dirigieron a Okinawa y Formosa. Con la perspectiva de la victoria cada vez más lejana, los pilotos japoneses empezaron a embestir con sus aviones contra la flota aliada que avanzaba. El piloto de Avenger, Bill Feiertag, también tuvo que defenderse del ataque mortífero de los pilotos kamikazes. En una ocasión, un kamikaze japonés quiso estrellarse contra mí. Vino así de frente y supe que quería embestirme. Así que en el último segundo tiré de la palanca, ascendí entre 1,5 metros y 3 metros y el japonés pasó por debajo de mí. Miré hacia abajo y él miró hacia arriba. Aún recuerdo su cara hoy. Él me miró y yo a él. Y fue la última vez que le vi. El artillero de cola de Bill derribó al kamikaze al pasar, pero muchos de esos pilotos suicidas conseguían esquivar las defensas aéreas y se estrellaban contra los portaaviones aliados. Sin amilanarse por esos ataques, la flota americana siguió navegando rumbo a Iwo Jima. El control de la isla permitiría hacer un aeródromo desde donde los cazas aliados podrían escoltar las misiones de bombardeo contra Japón de los B-29. Los Avenger resultaron cruciales en la lucha por Iwo Jima en febrero y marzo de 1945, ya que dieron apoyo a las fuerzas de infantería. Fue una de las batallas más sangrientas del Pacífico. Y los tripulantes de los Avengers se unieron a la alegría del resto de las fuerzas aliadas cuando los marines por fin izaron la bandera norteamericana en Iwo Jima. La guerra en el Pacífico acabó cuando la flota aliada alcanzó Okinawa en abril de 1945. En plena batalla, los japoneses enviaron al combate al enorme acorazado Yamato. Su misión era atraer la atención de los aviones americanos, ahora concentrados en atacar Okinawa. Puesta en marcha esa maniobra, un enorme ataque suicida de aviones con base en tierra trataría de repeler la invasión aliada de la isla. El Yamato, no obstante, recibió oleadas de ataques y no pudo hacer más que aguantar el castigo de los bombardeos aliados y los ataques con torpedos de los Avenger. Antes de que Japón se rindiera oficialmente el 2 de septiembre del 45, los Avenger atacaron aeródromos de todo Japón. De su trágico debut en Midway a su triunfante fin en Tokio, el avión construido para vengar el ataque a Pearl Harbor había desempeñado una función destacada en la guerra. Legado. Más de 60 años después de su debut en combate, solo unos cuantos Avengers son capaces de volar todavía. Retirado hace mucho de su tarea como torpedero, bombardero y localizador de submarinos, el avión ahora ocupa un lugar destacado en las exhibiciones aéreas. No es muy rápido, ni tampoco posee gran belleza, pero es parte de la historia, y por eso creo que a tantos pilotos les gusta tripularlo.
Este ejemplar en concreto está tan fielmente restaurado que cuando te metes en la cabina, en el lugar del piloto, y miras a tu alrededor, ves todo lo que vería un piloto naval en 1945, cuando despegaba del portaaviones. Tiene todo el instrumental. Me encanta meterme en esa cabina. Entornas los ojos y ves lo mismo que ellos. Las virtudes del Avenger, sobre todo su robustez, seguridad y estabilidad como arma de combate, le aseguraron un largo periodo operativo. Tras la guerra permaneció en servicio como avión antisubmarino y de alerta temprana. En 1954 la Armada estadounidense retiró el Avenger del servicio activo. Muchos de estos clásicos pájaros de combate han acabado en poder de coleccionistas y museos que no solo los han conservado, sino que continúan volando en estos asombrosos aparatos. Un vistazo a estos aviones de colección en vuelo nos transporta a una época en que el Avenger hizo honor a su nombre y dejó bien patente que era uno de los aviones más mortíferos del mundo.